dice, bueno, ya estamos grabando. Ahí dice, se ha quitado a Pilar Soria. Bueno. Yo la sigo viendo. Sí, yo también. Bueno, listo. Ahí está Daniel. Ya todos los que están aquí están inscritos en el aula nueva. Bueno, háganlo, el trámite es bastante sencillo, ¿sí? Muy similar, la estructura es prácticamente igual que la anterior, tal vez un poco mejor la presentación, pero es muy similar el trabajo, así que ya sabemos cómo funciona esto. Así que háganlo porque ahí ya está habilitada la entrega, el trabajo que tienen que comentar hoy y entregarlo después en el aula, ¿sí? Bueno, a ver, ¿alguien quiere presentar? Primero, supongo que habrán leído el texto, era fundamental para hacer esto, ¿no? ¿Tenemos algún voluntario para presentar su trabajo? Ya saben cómo funciona, ¿no? Si no hay voluntario. ¿Nadie? ¿Santiago? Yo, profe. ¿Quién? ¿Nicolás? Yo, profe. Sí. Bien ahí, Nicolás. ¿Sabes cómo presentar? Pongo presentar ahora y me va a aparecer mi computadora y ahí pongo el trabajo, ¿verdad? Exacto, salvo que tengas el trabajo abierto con una ventana, presentar ahora, si vos abrís, te dice presentar una ventana, una pestaña de Chrome. ¿Cómo lo tenés abierto vos el trabajo? Tenés que tenerlo abierto. Lo tengo en una pestaña. Bueno, presenta como pestaña de Chrome. Elegí ahí lo que te aparece abajo y a ver si lo... ¿Aparece? No, por ahora no. No creo que es otra. La tenés que ver, ¿no? Te tiene que aparecer un cuadro donde... Ahí está. A ver. Pero no se ve nada, se ve la N nomás. Pongo dejar de presentar, voy a probar de nuevo. ¿Ahí se ve? No, por ahora no. Tenés que tener abierto como... ¿Vos que lo abrís, qué es una foto lo que hiciste? Lo tengo en un PDF. Entonces creo que tenés que poner presentar... es una ventana, no una pestaña. ¿Sí? ¿Está abierto el PDF con el programa, con el Adobe? Creo que ahí está. A ver. ¿Puede Ahí ser? está. Perfecto. Ahí se ve. Bien. Todo ven, ¿no? Bueno, contanos el texto. A ver, ¿cuál sería supongo que uno lee algo, ¿sí? Sobre los cuales va a basar los lineamientos para hacer el ejercicio. Contanos Sí. la estructura que armaste, ¿sí? O la que pensaste para hacer el desarrollo del trabajo práctico. Contanos el texto, tus impresiones sobre el texto, si te gustó, si no, si te pareció interesante o no, ¿sí? Bueno, como vos quieras, de manera que nosotros entendamos por qué llegaste a la configuración de esta casa que supuestamente habla el texto. ¿Está claro, Nicolás? Bien. Sí. Dale. ¿Comienzo? Sí, comenzá. Bien, el texto me ha gustado mucho por el autor, que me interesa bastante. Y bueno, a medida que iba leyendo me daba cuenta que habían cosas que no sabían lo que eran, por ejemplo, zaguán o sala de globeline. Y bueno, he empezado a investigar sobre esto y me he basado más que nada también para hacer el trabajo, en la época en la que ha sido esto, o en la época en que han sido construidas estas edificaciones. Y al principio me parecían las típicas casas chorizo, las que eran pieza, baño, pieza, así, una estructura medianamente, pero como decían que era muy amplia y como
da a entender que es una familia que tiene dinero. Digo, no es la típica casa chorizo. Y bueno, voy al dibujo. Bueno, lo primero que habla sería del zaguán, que al frente está el living, y al un lado está un dormitorio, y al otro lado está el otro dormitorio. En mi gráfico he hecho un dormitorio más grande que el otro porque el hallador decía que en el dormitorio de Irene era donde ella tejía en su sofá, o sea que me da a entender que su escritorio, su dormitorio es lo demasiado grande como para tener un sofá ahí. Y también decía que siempre iban a su dormitorio porque era el más cómodo, lo que me da a entender que su dormitorio era más cómodo que el del narrador. Bueno, he dibujado el codo, la puerta de roble y el baño y la cocina que decía que daban, que el baño tocaba con la pared de la misma línea de la de roble, no sé si me explico. Nicolás, ¿cuál es la puerta del roble? La del medio, no le he puesto el nombre. Con el cursor ahí vemos esa que estás marcando. Ah, Bien. ¿se ve? Sí, ahí es el cursor, yo lo veo por lo menos. Ah, bien. Bueno, dibujado el codo y esa sería la puerta de roble. He entendido que el comedor siempre tiene que estar cerca de la cocina. eh, y bueno, he hecho la sala de los ovelinos y la biblioteca que conecta con esta sala porque he visto muchas estructuras que la sala esta conecta con otra sala importante, puede ser una oficina de la persona que vive, la oficina, su estudio o una biblioteca. Y bueno, los 3 dormitorios que son dormitorios grandes. Me ha parecido raro que no haya un baño en estos 3 dormitorios si dice que la casa se divide en dos, en esta parte y en esta parte, digamos. Bien. Hasta ahí llega tu exposición. Podemos Eh, estar haciendo preguntas nosotros, ¿no? sí, hasta ahí llego, Bien. creo. ¿Cuánta gente vive en la casa? En la historia 2, pero dice que tiene capacidad para hasta 8 personas que vivan cómodamente. Bien. Eso ya está dando idea te está arrojando datos de una casa, Claro, ¿sí? De una superficie determinada. De una casa que está en la ciudad, una casa que está en el campo, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, ¿sí? sí, Estará entre medianeras, porque vos dibujaste una distribución, ¿no? Más o sí, menos te fuiste imaginando cómo va, hiciste una sumatoria de espacios que van apareciendo en el relato, ¿sí? Lo vas situando de una manera que podría ser esa o podría ser otra. Ya vamos, seguramente cuando veamos los trabajos de tu compañero saldrá otra, sí. otra posibilidad. Esto no quiere decir que esté bien o esté mal, estamos interpretando un relato. Sí, Eh, por eso, cuando se me proyectaba la casa chorizo, es porque se me representaba la idea de que estaba entre medianera y que era un solo rectángulo largo, digamos, en el que ahí estaba acomodada los locales, digamos. claro, pero vos te fijas que decís que es una casa en la ciudad. ¿Cómo son las casas en la ciudad o los terrenos en la ciudad? Para ir ubicando, ¿no? Porque pareciera ser que esta casa tiene un perímetro libre, ¿sí? Está puesta sin una situación de terreno. Perímetro libre quiere decir que la puedo circular por todo alrededor, ¿sí? Sí. Este, ¿cómo sería la situación? No tendría terreno, tendría frente. ¿Cómo son datos que por ahí no nos ayudan o que están faltando para saber, digamos, que esta es una casa de ciudad como vos la imaginaste, ¿no? Sí, Bien, esto es para ir entendiendo, por eso te lo pregunto, datos que tal vez en el dibujo están faltando, ¿sí? Yo, por lo menos, cuando veo así el trabajo, me
Me refiere esta planta más a una casa, un perímetro libre en un terreno muy grande, un poco más afuera de la ciudad, que en la ciudad, ¿sí? Cuando uno se imagina. Dijiste, en tu relato dijiste que era una casa de la época, ¿sí? Una casa más o menos como era en la época, algo así, de esa época. Claro, ¿Y eh, cómo sabemos? Porque una cosa es la época del relato, otra cosa es la vivienda. La vivienda puede tener 100 años antes que el relato, ¿no? ¿El relato dónde lo yo situas temporalmente? lo tomo más que nada por cómo usa la palabra el autor. Nosotros, en vez de zaguán, decimos hall ahora, decimos un hall, el hall que está antes de la puerta, el espacio. Eh, pero en este relato él dice el zaguán. Y también me da a entender bueno, la sala de los gobelinos, que aquí hoy en día no se hacen esa sala. Eh, Está bien, te entiendo, pero a ver, eso te posiciona temporalmente el relato, no la vivienda, digo yo. ¿Mm? claro, Eh, a ver si me comprendes. Vos me decís cómo el relato, entendiendo que es contemporáneo de los usuarios de la vivienda, ¿sí? Yo sí. puedo decir ahora, te puedo decir a vos, puedo hablar ahora como vos decís, hablo de hall, un lenguaje más moderno, pero puedo habitar una casa, la casa de mi abuelo de principio de siglo. ¿Mm? No habito ahí, pero doy el ejemplo. Una cosa es situar temporalmente el relato y otra la edificación donde habitan. Pueden ser totalmente diferentes y con una diferencia este, importante en el tiempo, ¿sí? Me refiero a que, bueno, vos caminás por el centro de Tucumán, ¿vos sos de aquí, Nicolás? No, soy de Santiago del Estero, de Termas de Riondo. Casas más, casas menos de Termas. Mira vos cómo Sí, creció Termas. Mira cómo creció Termas, ¿no? Este, bueno, debes tener casas de principio del siglo y antes también, ¿sí? Y sin embargo habitada en estos tiempos, habitada en los años 50. sí. Temporalmente, ¿cuándo? Sí da datos más o menos, ¿no? De temporalmente cuándo se sitúa eh, el relato, ¿sí? Habla, creo que cuando hace referencia a que no encuentra los libros, ¿m? Este, Ujú. hace Ajá, referencia a los años 40, por ahí, sí, por ahí. un poco más adelante. Inclusive lo pone en un contexto. No, lo que él dice, en realidad dice que desde esa época que no viene literatura francesa, él sigue buscando, pero desde hace años que no llega. Lo sitúa más o menos en contexto, bueno, sí, como decimos que podría ser, pero yo creo que lo sitúan ahí en una, creo que dio a interpretaciones del cuerpo, ¿no? Del cuento, inclusive en una interpretación política, ¿no? Pero bueno, no importa. Ujú. Ahora, Nicolás, ¿cómo avanza el Sí. relato del cuento, sí? ¿Y cómo sería la vivencia en los espacios que vos definiste del cuento? Porque suceden cosas en el cuento, Sí, ¿sí? ¿Me entendés ¿cómo a lo que? que apunto? No, no mucho. O sea, ¿cómo se dan los acontecimientos en esta vivienda que vos definiste, que vos imaginaste, Sí. ¿sí? ¿Cómo se dan lo que cuenta el relato? La casa empieza a ser tomada, ¿sí? Ah, sí, sigo. O no sabemos, pues puede que sea imaginación del narrador también, pero él le da Sí, una secuencia, ¿sí? De relato sí. de ocupación de la vivienda. ¿Se podría traducir esto en el uso de los espacios que vos definiste? No sé si Sí, sí, sí. me explico. A ver, De alguna forma se le facilita mucho la vivencia, por así decirlo, como él lo decía, porque ellos estaban acostumbrados a levantarse las mañanas temprano, limpiar toda la casa. Cuando uno ya estaba en los dormitorios, otro iba a la cocina a preparar el almuerzo. Y es como que cuando se toma el fragmento de la puerta de roble eh, para Rodríguez Peña, Difunto. es como que se achica la casa, ellos deciden no abrirle la puerta y empiezan a utilizar ese espacio y se les es más cómodo, limpian con mayor facilidad y rapidez y se organizan mejor.
O sea, desde la puerta para la izquierda, digamos, queda Claro. ocupada la primera parte de ocupación, ¿sí? Así Sí, es, según tu sí, dibujo. Es muy fácil, es que se cierra esta puerta claro. y bueno, y después, ¿cómo siguen sucediéndolo? Y bueno, empiezan a recordar ellos por un segundo qué cosas habían dejado por el otro lado. Por ejemplo, los libros del narrador o el resto de los tejidos de Irene. Pero bueno, se empiezan a adaptar a vivir en ese espacio con las cosas que hay en ese lugar. Bueno, hasta el momento en el que escuchan el otro ruido, van corriendo al zaguán, cierran la puerta y se dan cuenta que también había sido tomada la primera parte en la que estaban viviendo ellos, donde estaba el living, el comedor, donde estaba el living, los dos dormitorios, la cocina y el baño. Y se quedan ahí, Y se quedan en el zaguán. se van. Bueno, tenés, habíamos pedido que podían ser, bueno, creo que así era la consigna, era libre la presentación. ¿Vos hiciste solo la planta? No, hice el frente, que también. Colonial, ¿no? Sí, sí, he intentado que sea colonial, pero sabía que había que hacer las curvitas y no sabía si me iba a salir bien las curvitas. Y bueno, ¿Es la foto o está chueco así es la foto de la foto. en la foto? Sí, Bueno, me he dado bueno, cuenta cuando ya lo había hecho el PDF. bueno, vamos a creer que es la foto, sí, vamos a confiar en que es la foto. Bien, ¿alguien quiere preguntarle algo a Nicolás, que tuvo la valentía de ser el primero en exponer su trabajo y primera presentación que hace un alumno? ¿Mm? ¿Tiene alguna duda? Monje, Gonzalo, algo que aportemos, que se me haya escapado. Vos, Gonzalo, habías trabajado más que nosotros en esto, ¿o no? Sí, yo ahí, no, pregunta, me parece que está bueno y por ahí está bueno pensar en la posibilidad de alternativas porque sí me parece interesante y un poco en la idea del ejercicio, que haya en algún punto ahí la reproducción, eso, ¿no? Dibujar la planta de una casa en función de la literatura. Eso hace que pueda haber múltiples variables y está bueno pensar que el ejercicio no es de esta variable está bien o esta está mal, sino cuáles son las infinitas posibilidades a partir de un solo elemento, de un solo texto, ¿no? Ahí hay una cosa que me parece que está bueno, que la hablaste vos, Pablo, que en algún momento del cuento ellos mencionan que esa es la casa de los bisabuelos y es la casa que ¿cómo es? Su apellido va a morir. Empieza con sus bisabuelos y termina con ellos. Los primos, dice algo así, los sucesores. Sí, porque, claro, hablan del costo del terreno por la cuestión o sea, que tiene más rédito el terreno que la casa, que para ellos es una cuestión significativa, entonces creen que cuando ellos mueran los primos la van a demoler y la van a vender. Creo que algo así decía. Sí. Entonces volvió a eso, que es lo que hablaba, que suponemos que una casa que tiene 100 años, 150 años, ¿no? Ahí, en ese sentido, reconozco el esfuerzo de pensar cómo sería esa fachada colonial, digamos, ¿no? Porque estamos hablando 100 años atrás, en los años 40, 50, y bueno, más o menos estamos hablando de un periodo colonial. Entonces parece que está bueno eso. Y ante eso, digamos, también es bueno esto del terreno, digamos, dónde está emplazado Rodríguez Peña habla de una calle, que está, digamos, atrás, dice, bueno, la parte que da a Rodríguez Peña, ¿no? Entonces, evidentemente, debe haber sido, podemos seguir suponiendo muchas cosas, pero sí un terreno grande, que hoy, o en ese momento, está inserto en una trama urbana, pero que en realidad tiene un carácter más semiurbano, ¿no? Porque en esa zona, una zona más de Buenos Aires, esa calle, una calle más urbana, pero que debe haber sido un terreno muy grande. Y eso es lo que decimos mujeres, la fantasía del negocio inmobiliario por un terreno grande. Claro. Pero sí esto, intuyendo que era un terreno grande
que hasta posiblemente podríamos, no sé, también seguir jugando con esta parte, que la casa también tenía entrada o salida por la otra calle, esas casas, esos terrenos largos que cubrían de una calle a la otra. Entonces, capaz que la salida de Rodríguez Peña, y bueno, capaz que hay otro acceso a Rodríguez Peña y podría ser otro proyecto, ¿no? Profe, Sí. con lo que acaba de decir usted, también se me representaba que Rodríguez Peña podía ser esta calle y esta sea la entrada y que la casa esté situada en una esquina. O sea, esta, porque dice que estas habitaciones, el dormitorio, la biblioteca, el comedor y la sala de gobierno, están en Rodríguez Peña. Me imaginaba que esto podía ser Rodríguez Peña y esto podía ser otra calle y que podría ser una esquina. ¿Dónde será? ¿Qué ciudad es esta? ¿Qué ciudad sería, Nicolás? Me imagino que Buenos Aires, no sé. Buenos Aires. La calle Rodríguez Peña en Buenos Aires, en la calle en Recoleta, cerca del Palacio Pisurno, que es una zona bien consolidada, ¿sí? Eso es difícil que se encuentre si es esa, suponemos que sí está ambientada y es en zona esa calle. Digamos, es zona de caserones grandes, viejos. Caserones grandes, decimonónicos, mucho. Y es ahí en Recoleta, una zona de, bueno, ahora en esa época también es de alto poder adquisitivo, ¿sí? Inclusive lo dicen, Profe, viven ahí de... acabo de buscar en Google y Rodríguez Peña queda en Recoleta. Claro, sí, me acuerdo, por la zona de Avenida Callao, frente del Palacio Pisurno, creo que pasa, que es un palacio hermoso, que es el Ministerio de Educación ahora, ¿sí? Cuando vayan a Buenos Aires, vayan por toda esa zona. Pero bien, buenísimo, está muy bien, Nicolás, está muy bien, entendiste la consigna, y está muy bien, no digo que esté bien la casa, ¿no? Está bien el trabajo, ¿eh? Sí, entiendo. Está bien el trabajo. Para la próxima, queremos dibujadas las tejitas de la casa, ¿sí? ¿Quién más? ¿Quién quiere mostrar su trabajo? A ver si tenemos algunas... Agustín había puesto en el chat que él quería. Dejar de presentar, ¿verdad, profe? Sí, dejar de presentar. Para sumar nomás un detalle, pero está bueno también esto que hablábamos, porque si fuera así, que fuera una casa en esa zona, de ese carácter de caserón, ¿sí? Inclusive no se verían las tejas, porque la idea esa de lo colonial que se ven las tejas tiene mucho que ver a casas más pequeñas, más humildes, digamos. Esos caserones de esa época no mostraban las tejas, eran grandes fachadas en donde no se veía el techo. Sí, más un lenguaje más ecléctico, se me ocurre, no sé si será así, también estoy haciendo interpretaciones, nada más. Bueno, es la riqueza, inclusive este texto no solo da interpretaciones, podemos situarlo espacialmente de diferentes maneras, sino que tiene múltiples interpretaciones de todo lado, ¿no? Así que bueno, imagino que sabrán ¿Profe? varias posibilidades. Agustín, pará, Daniel, Agustín. Bueno. Agustín, ¿cuánto es? Cerón. Hola, Agustín. Ahí está, Cerón. Presenta tu trabajo, ¿sabes cómo hacerlo? Sí, el profesor Romero me está enseñando ayer, así que ya lo tengo. ¿Quién te estuvo enseñando? Ah, el arquitecto. Bueno, dale. Sí. Perfecto. Entonces, Ayer le pregunté. no es difícil. A ver, mientras preparas, decinos, Daniel, lo que querías decir. No, que decía que después de Agustín quería mostrar yo lo que hice, lo que yo interpreté. Bueno, perfecto. Vayan sumándose en el chat si quieren. Bueno. ¿Se ve? Te va a quedar sin batería. No te va a alcanzar para la clase, Agustín. ¿Ah? Bueno, es que... Dalo vuelta. ¿Se ve ahí? Sí, se ve, Ahí. pero dalo vuelta. ¿Puedes girarlo, Agustín? Ahí está. Es que está en el celu. en retrato. ¿Podés aplicar el celular? No, en la aplicación esta no se me da vuelta. Ah. Bueno, a ver, contanos. Es parecido a lo que veíamos recién, ¿no?
¿Y qué es Sí, eso de abajo? La sí, puerta. La puerta de sí, roble. eso es lo que estaba buscando. Es lo que estaba buscando, la forma de la puerta, que me parecía extraño el nombre. Es la puerta de acceso en realidad, no es la de Bueno, roble. contanos. Ah, es de acceso. Ah, bien, perdón. Sí. La puerta de acceso, la que está, Eh, que aparece aquí en La del zaguán, digamos. Juan. claro, Sería la puerta de eh, cancel. exactamente. Sí. Bueno, contanos. Eh, bueno, lo que yo hice fue después de leer el texto, tratar de ir ubicando las cosas eh, en la manera que lo dice el texto, como el narrador cuenta la circulación de la casa. Lo que sí me parece muy interesante es que al principio cuando dice que es espaciosa y antigua, y de ella habla que fue heredada de sus bisabuelos, sus abuelos, después sus papás, entonces eso ya da la pauta que es una casa antigua, y cuando especifica que le gustan los ladrillos de la casa, eh, se me proyecta que es una casa vieja con muros anchos. Normalmente, según yo, cuando las casas se hacían antes, se hacían con muros grandes, de 30 o más. Vi varias casas viejas así. Entonces yo lo planteé con muro de 30 a casi toda la casa, excepto la parte del zaguán. Y que sea una casa alta, porque antes se hacían las casas altas, no eran como las casas bajitas que hacen ahora. ¿Qué más? A ver, ¿y cuánto tiene de alto? A ver, porque tenés el corte, corre un poco el corte. Ese corte va Sí, hacia el frente, sí. ¿Qué la estaría faltando para parte, que uno, ¿cómo? qué estaría faltando para que uno pueda deducir la altura con una Sí, interpretación como... ¿Mm? Una persona. Ujú, totalmente. Claro, y que lo dijo, lo apuntó la arquitecta cuando dio la consigna. Siempre la referencia, ¿no? De la figura humana para alto, alto con respecto a qué. ¿Mm? Y no Claro, parece tan alta, ¿no? Me llevo de la puerta, si la puerta esa, ¿cuánto tendrá? 2,20 o 3. Siempre la figura humana nos posiciona en la escala de las cosas, ¿sí? Como referencia. sí, ¿Mm? Está bien la observación, lo que te observa la arquitecta. Bueno, continúa. sí, sí. Bueno, de ahí me puse a ver cómo eran mayormente los techos de la casa de antes, porque no iba a ser un techo de losa plano, así que vi que la mayoría usaba con tejas y a dos aguas. Entonces, por eso planteé de esa manera el techo. Y todos estos espacios los fuiste inventando, lo fuiste concibiendo, porque son casas que de alguna manera que se compactan, la zona parecida a la anterior, ¿no? O te Ujú. fijaste cómo eran las casas estas antiguas que vos decís, Agustín, ¿sí? Y podía haber Sí, referencia de algún tipo de casa de esa época, ¿no? Si nos estamos situando en los años 850, por ahí, tal vez había un tipo, una tipología, una forma de hacer vivienda, es un concepto que trabajamos mucho en el taller, lo que es la tipología, una forma de hacer y distribuir la vivienda que ya esté hecho, ¿sí? En ese sentido, podía haber sido usado como modelo para definir cómo eran estas viviendas, ya que se trataron de posicionar en el tiempo para dar respuesta, además del relato del personaje, a la vivienda. No sé si entendés lo que quiero, o si me explico bien. sí, sí. Algo le puedo entender. Ese lenguaje muy técnico. Porque vos decís, me fijé cómo eran las cubiertas, también nos podemos haber fijado cómo eran las casas, ¿no? Como un proceso de investigación, si tenemos una idea de tiempo. ¿Cómo Sí, eran las casas lo que, coloniales, ¿no? Que es un poco lo que había dibujado, lo que me, lo que hacía referencia a Nicolás sí, también, ¿no? Y un poco tu frente también lo, lo que logramos ver ahí, está techo a dos aguas. sí. Lo que yo también pude notar con otras casas, porque no solamente vi o sea, este tipo de casas, las casas viejas siempre tenían la cocina al fondo.
Entonces eso me pareció muy extraño, digamos, porque si este texto fue publicado en el año 1947 y ya había pasado muchísimo tiempo hasta esa fecha, digamos, para mí, yo hubiese pensado que la cocina hubiese estado en el fondo, no en el medio, básicamente. Bien, ¿y vos dónde la pusiste? A ver, correr, poner la planta. La CC es la cocina. Ah, se ve ahí en el medio, porque te mandaba el relato de alguna manera. Claro, porque el relato dice que antes de cruzar la puerta doble, gira a la izquierda y está la cocina. Ah, La mira, cocina y el baño. tener la aplicación para editar todo y marcar. Sí, es el Autodesk. Mira vos, qué bien que estamos, qué bien que empezamos este Buscando para cuatrimestre. Me entusiasma mucho esto. Cuanto menos trabajo tengamos que hacer nosotros, mejor. Como estoy sin computadora, tengo que improvisar. Pero bueno, básicamente es eso. Bien, ¿te das cuenta? Te hago la misma pregunta que le hice a Agustín, a Nicolás, perdón. ¿Dónde está? ¿Dónde está ubicada? No tengo mayores datos sobre la ubicación, más de lo que te dice el relato, pero en el dibujo... Bueno, yo busqué Rodríguez Peña, ¿sí? y no me sale un terreno como tal, sino que es una calle súper larga que le cortan 2 avenidas. Y la casa tampoco sale, así que busqué una casa ficticia, así que no, por eso no marqué terreno ni nada. La casa, bueno, ficticia, puede existir en la mente de Cortázar, pero la pone en situación, hasta te nombra una calle, que sí entendemos que debe ser Buenos Aires, te pone en contexto. Tal vez de la casa no te da mayores precisiones, más de lo que dice el relato, que sí son bastantes, pero sí es preciso en decir, bueno, está ubicada en la calle Rodríguez Peña. La calle Rodríguez Peña tiene una característica, más allá de la altura, no sé cuántas cuadras será, pero se puede tomar o imaginar, ¿sí? Que puede haber sido una casa entre medianeras, donde se puedan leer estos elementos en la interpretación de usted. Lo que se me vino a mí a la cabeza en ese momento, o sea, lo que estaba pensando, en esa fecha, cuando fue construida la casa, hace mucho tiempo, por así decirlo, no me imagino que haya estado tan poblado como lo es ahora. Así que dedujo que hubiese sido un terreno bastante amplio. Puede ser, habría que estudiar la casa. Bueno, esto es investigación, habría que estudiar, no tenía mucho tiempo tampoco, pero la ciudad colonial sería si acordamos que fue Tengamos en cuenta que en principio en esa época los loteos no son los loteos que tienen medidas como las que vemos ahora, ¿no? Eran loteos que eran muchísimo más grandes, las casas eran mucho más grandes, incluso casas que eran entre medianeras, pero eran casas con lo que decía el Arqui Pablo, la tipología era patio. Después surge la casa chorizo, que es la casa chorizo que viene después, es la casa patio que por cuestiones empiezan a, bueno, por muchos factores empiezan a dividir esos terrenos y esas casas las parten a la mitad. Entonces ahí se configura la famosa casa chorizo. A mí, yo veo esto, me parece interesante esa especie como de dicotomía que hay entre lo que uno interpreta cuando va leyendo el libro. Me parece muy interesante la interpretación que ustedes hacen espacialmente y el dibujo que van haciendo, pero a la vez hay como una contradicción en el análisis que ustedes hacen respecto a todo esto otro, dónde está ubicada, la época de la casa. Si yo me guiara únicamente sobre esa información, probablemente la casa tendría otra distribución, ¿sí? O sea, sería una casa patio o que probablemente después se haya dividido y quede casa chorizo, que es una cosa distinta a la que voy dibujando cuando voy interpretando el espacio. Me parece como interesante esa relación o contradicción o dicotomía, no sé cómo llamarlo, ahí que los arquis me ayuden, que un poco también lo que pasa después en el día a día cuando uno proyecta, ¿no? Una cosa son las necesidades de lo que uno tiene que
que proyectar, y otra cosa son por ahí las cuestiones que tienen que ver con el contexto, con el código de edificación y todo, que te van llevando como por otro camino. Yo la veo esta casa y esta volumetría y me da más a una casa de entorno más rural que urbano. Pero leo el cuento y para mí es una casa que está ubicada en una casa urbana, digamos. Sí, quizás Cortázar no se centró tanto en la explicación de la casa, sino en el significado que le daba a la casa. Totalmente, totalmente. En los trabajos estos dos trabajos, parecía ser que el tema de la Puerta del Roble nos solucionaba, identificarla bien y como un lugar que, y tal vez en el cuento está así, ¿no? Que nos separaba, nos permitía, yo cierro esto y separo toda la parte tomada, ¿sí? Pareciera ser que era estratégica la ubicación de esta puerta, ¿no? Y en los dos casos es así. A ver, bueno, vos no tenés cursor, pero supongo que será la puerta que está arriba de la cocina, ¿no? De Agustín. Sí. Entonces, también es muy fácil, ¿sí? Le resolvía de cierta manera, ahí está, una parte del relato, ¿sí? De esto, cómo toman la vivienda. Bueno, está bien. ¿Le parece que sí? Continuemos con otro trabajo? Perdón, profe, tengo una pregunta. ¿A qué le llaman casa chorizo? Ya te explico, ya te explico, vamos a llegar ahí, indefectiblemente vamos a llegar ahí porque están surgiendo cosas que nos va a hacer que lleguemos hasta ahí. O sea, no seas impaciente, Micaela, todo llega. Ok, es que lo dijeron varias veces y no entiendo a qué se refieren. A ver, ¿quién más se anima? Yo, profe, pero... Es que no te anotaste en el chat, Daniel, dale, es que presenta, no sé cómo compartirlo. Nada más esto es lo que tengo la duda, yo, cómo compartirlo. Ya le acabo de explicar a Agustín no, a Nicolás. Deja de compartir, Agustín. Sí, eso sí. Ahí está. ¿En qué estás, Daniel? ¿En computadora o...? Celular. Yo saco todo aquí en celular. El celular no sé bien. Dice presenta. Fíjate que... Aquí dice presentar pantalla. Escuchame, Daniel. En el celular tenés 3. Arriba a la derecha hay 3 puntitos. ¿Lo ves? Sí. Apretá esos 3 puntitos. Y te aparece una opción que dice compartir pantalla. Presentar pantalla dice. Presentar pantalla. Ahí tenés que apretar y ahí vas a compartir tu pantalla. Bien, ahora tenés que mostrarnos. Tenés que tener abierto el archivo, ¿o no, Gonzalo? Claro, tenés que tener abierta la ventana del archivo. Antes. Después va Diego Carán. Sí. Después yo. Ya me parecía raro, estaban tímidas las chicas hoy, digo, eran todos varones los que estaban anotando. Ahí se anotó. Sí. Le puedo mandar a usted, así usted lo comparta porque yo no lo sé. No, abrilo al archivo. Es parte del aprendizaje y de la investigación, ¿sí? Ya tenemos que estar... no es tan difícil. Sí, Abrilo con el visor de imágenes. ¿Cómo lo tenés al archivo? Lo tengo aquí en un PDF. Abrilo. Bueno. Deja abiertas esas dos, el PDF y el Meet, y andar a compartir sería ventana. Aparece así en el celular. ¿Sabe qué, profe? Vaya, hágalo pasar a Diego nomás hasta que yo lo solucione. Pues, bueno, no, perfecto. Bueno, pero, dale. Daniel, así pues. Sí. Bueno, ahora lo presento. Dale, Diego. No es difícil, Daniel, ¿no? No, sí, está bien. ¿Ahí lo están viendo?
Perfecto, mira, así me gusta Diego con micrófono, todo. ¿Cómo Es que si no suena mal, hemos arrancado este cuatrimestre? Ah, pum para arriba. con todas. Parece que está en Dale, la Diego. radio con el micrófono, el coso. Ya nos intimida a los docentes que estamos con cosas Sí. así re caseras. Yo le saqué el USB a mi hijo, mirá. ¿Mm? Bueno, Dale, yo tenía uno de esos parlantes, pero cuando hablaba me hacía eco la voz con el parlante. Entonces tuve que usar esto. perfecto, dale, contame. Bien, yo no leía el libro, puse el audiolibro, para ir escuchando y ir dibujando mientras lo escuchaba. Le presto más atención si lo escucho que si lo estoy leyendo. Qué bien. Eh, No sé, bueno, yo noto mucho que él habla sobre la cantidad de personas, que eran 8 personas que podían vivir cómodamente, por lo tanto se da a entender que era una casa grande. La casa pasa por 3 generaciones, dice que vienen de los bisabuelos. Yo interpreto que los bisabuelos eran inmigrantes, por todo cómo va contando él sobre la literatura francesa, que eran los bisabuelos, que tenían campo. Me lleva mucho a eso por mis bisabuelos también, que eran inmigrantes, entonces lo he llevado a que capaz que eran inmigrantes y estaban viviendo en Buenos Aires justo en esa época, no en la colonial, sino más adelante sería, más esta época. Y de la casa me lo he imaginado, bueno, como lo estoy mostrando ahí, que a los costados habían otras casas, sino que no había un espacio para circular como estaban hablando recién. O sea, eran en la ciudad de Buenos Aires, había muchos inmigrantes en la época que han entrado muchos, cada uno ha ido haciendo su casa y en ese tiempo existía el que primero iban haciendo de adelante hacia atrás. O sea, no lo hacían a la casa de una, sino que lo iban haciendo por partes, se iba construyendo hacia atrás. Por eso es que la cocina y el baño quedaban casi en el medio y después se hacía un pasillo para la parte de atrás. Por eso la casa es como que se dividía en 2. Y cuando él dice que podían vivir 8 personas, bueno, no sé, en esa época por lo menos, vivía el padre y la madre y los abuelos. Siempre había una pareja de abuelos que vivía con la familia, por eso yo interpreto que los 2 dormitorios de adelante, ahora le señalo con el mouse, que estos 2 dormitorios que están acá son los más grandes porque deben haber dormido 2 parejas. Ya ahí tenemos 4. Después, el living lo hago así pequeño porque me he puesto a ver en casa antigua, o sea, además de que acá en Tucumán se ven mucho para Barrio Sur. Entonces ya conozco como varias casas que tienen esto y siempre las casas tienen como un pequeño pulmón que sería este jardín de aquí. Acá está el pasillo, la puerta de roble que separa las 2 partes, el baño y la cocina, que generalmente se le hacía pequeña la cocina porque no llevaban todas las cosas que tienen ahora, que va la heladera, microondas, todas esas cosas no era normal, era más que nada una mesada donde estaba el horno y por acá seguramente una mesa donde se sentaban a comer o desayunar. Diego, Sí, disculpa que te interrumpa, si lo hacemos. Está sí, bien, leemos lo que has dibujado. perfecto. ¿Dónde vivían ellos? Ubícame, ves, aquí también aparece, supongo, la que está sobre el pasillo será la puerta De de roble. roble. Sí. ¿Así es? Parece que nos facilitaba esa puerta de decir, bueno, hasta aquí llegan los invasores, ¿sí? ¿Y dónde vivían ellos? ¿Dónde teje la hermana? Porque esas partes sí. Ahí está. Los Irene era. dormitorios de adelante. Acá sería el dormitorio de Irene o el de él, y acá el otro. El living que separa los 2 cuartos, porque en el texto él habla que sus cuartos están separados por el living, así que el living estaría en el medio. Después acá está el codo hacia el baño y la cocina, que es el último lugar donde lo toman, que ellos escuchan el ruido por acá, pero que dice que acá se muteaba el sonido, se callaba. Y ahora, discúlpame, voy a seguir indagando, ¿no? Porque yo voy Bueno, viendo el dibujo y trato de hacer deducción. Dijiste que escuchaste el relato, que no leíste. sí, sí. ¿Bajo qué circunstancias lo leíste? Discúlpame, ¿no? ¿En qué? Antes de dormir, antes de acostarte. No, me senté y me puse a escucharlo, no fue ni antes de dormir, nada. ¿Sabes lo que me llama la atención? Porque me empiezo Sí, a imaginar la vivienda que has planteado, ¿no? La sí, vivienda oscurísima. sí. No tiene luz. Por ningún lado entra luz, salvo los 2 dormitorios del frente, ¿no? Claro, que tienen acá las ventanas y esto sería una ventana también que la estoy señalando aquí y aquí otra.
que serían sobre Sí. el patio. Sí habló él de un patiecito, ¿no? Pero sí, es muy oscura. Sí, en general, la casa es oscura. No, por eso te preguntaba en qué circunstancias tal vez te generó eso el cuento, ¿no? Porque uno hay relato y uno va interpretando. Tal vez te Sí, generó. me generó completamente eso cuando él empieza a hablar de la casa, de que estaban solos, que había mucho silencio. Me imaginé algo muy oscuro, muy tranquilo, muy sereno, de donde estaban ellos dos abandonados en un espacio grande. Ahora, ahí es donde, nada, siguiendo en esa, es como que no, por lo que vos tenés proyectado, que sí me parece interesante esto, ver cosas realmente distintas desde la percepción que vos tenés, pero sí está planteado, ¿no? Como que es una casa grande, con muchos espacios, y en lo que vos dibujás, ese living o esos dormitorios nos da la sensación de que sean espacios amplios, ¿no? Es como que ahí sí me parece que hay como alguna contradicción, no sé si contradicción, sino esa percepción con la que vos haces la propuesta esta de casa tomada. Y realmente no sé si, es como que no serían grandes espacios que ellos se sentían solos, porque por ahí la idea de grande o chico, que es muy subjetiva y no es un término que podamos decir, bueno, esto está bien o mal en tamaño, sino que es una cuestión subjetiva también. Pero al ser literatura es como que esa idea de eran lugares amplios en que se sentían muy solos, pero si a eso lo llevamos a la gráfica y a lo que vos proponés, y no sé si ese living da la sensación de que es un lugar grande y me voy a sentir solo. No, pero es que él en una parte dice que cuando cerraban cuando cerraban la puerta del roble, la casa se convertía en un pequeño departamento, en las pequeñas casas que se construyen ahora. Él dice eso, entonces yo imagino algo chico para acá, pero se extiende al abrir la puerta porque la casa continúa. Bueno. Porque Bien. acá ya quedaría chiquita la casa, tipo departamento, pequeño. Pero si abrimos la puerta ya se extiende a toda esta parte de aquí. Diego, te hago otra pregunta. ¿Y por dónde entran los invasores? Y depende de qué tipo de invasores son. Bueno, no, Si son humanos, me falta la puerta. Si son fantasmas, pueden atravesar los muros. ¿Y qué? ¿Los invasores entran por las puertas generalmente? No, invaden, no. Sí, me ha quedado esa duda. La verdad que yo pensé en un momento que capaz que hay un fondo acá atrás y que hay una puerta que continúa. Pero como en el relato no me dio a imaginarme eso, preferí no hacerlo. Pero me imaginé que acá había una puerta y que acá... Ahora, te hago una pregunta. Sí. ¿Existen los invasores? Según tu interpretación del relato y según tu... Yo creo que con la casa que hiciste no hace falta los invasores, ya de por sí no da ganas de irse para el fondo, ¿no? Todo oscuro, todo sombrío, ¿no? Bien podrían habitar en la imaginación del que relata los invasores. Claro. ¿O no? Para mí no había invasores, para mí era un producto de su mente. De su mente, que sugestionado por la casa que vos hiciste. Exactamente. Ah, puede ser. Para mí ya se estaban volviendo locos en la casa. Y, Bueno. y eso lleva a escuchar o sentir invasores. Puede ser. Está bien, y a ver, veamos frente, ¿tenés más láminas? Sí. Bueno, acá está la escala, yo lo hice en 1:100, ¿no? A la escala, o sea, esto sería 12 metros por 30. ¿Cuánto es? 12 metros de frente por 30 a fondo. Bien, ¿y eso fue una medida que adoptaste a priori o fuiste poniendo estas cosas simétricas? Recién escuché que una profe decía sobre que la casa chorizo era la que la dividía a la mitad de las casas más grandes. Entonces yo me llevé de la casa chorizo, que conozco una que era 6 metros de ancho, y lo tomé como el doble. Porque para mí en la interpretación que él hablaba de la casa no era la típica casa chorizo donde tenías un patio que era el pasillo y los cuartos hacia el costado, sino que él habla que había de los dos lados cuartos. Y entonces ¿Tenés idea de lo que es una... Vos dijiste, y dijo el arquitecto, una casa patio, una casa chorizo, ¿sí? Que más o menos una era como una subdivisión de la otra, ¿sí? Una casa patio. Cuando hablamos de esta época, lo que empezamos a presumir, donde se sitúa la casa, más que el relato,
¿tenés idea, tenés una imagen de una casa patio? ¿Cómo es? La casa patio, donde el patio es el centro de la casa y todos los dormitorios se situan al costado, tipo galería. ¿Conoces alguna casa? ¿Vos sos de aquí de Tucumán? Soy de Tucumán, soy de Tucumán. La casa patio, conozco, bueno, la casa histórica, la casa... Exacto, ahí No va. me han hecho esa pregunta en el cursillo, estaba esperando que me la haga. Ah. Y la casa, y después la casa de mi abuelo también estaba ambientada de esa forma, un patio central donde los cuartos se ubicaban Bueno, alrededor. también era así, pero la casa patio de la época colonial, la casa histórica es el ejemplo y creo que todos los conocemos, no solo los que viven aquí en Tucumán, sino en todo el país, ¿no? Y se van a ver todo de dibujarla y más o menos sabemos, pero es como vos decís, esta casa que no solo tiene un patio, tiene diferentes patios, ¿no? Claro. Diferentes categorías de patios. Y ahora para explicarle a Micaela lo que decía recién la arquitecta Pesa, esa casa patio, por razones de densificación, todo se divide en dos, ¿sí? Es como que, a ver, hipotéticamente se pone una medianera en el medio del patio, cada patio queda dividido en dos, y eso es lo que forma lo que después se da a llamar a la tipología o al tipo de la casa chorizo, ¿no? Son estas casas que tienen patios, van teniendo patio y van sucediéndose las habitaciones una tras otra. Micaela, eso es lo que preguntabas vos, el tipo de vivienda al que le llamamos vivienda chorizo, ¿sí? Que sale de la división de la casa de patio, ¿sí? No es que cada casa de patio cada casa chorizo es una casa de patio que se divide en dos, no. Luego se adopta esa tipología y cuando uno va a hacer una casa, ya directamente la hace, o por las dimensiones o las necesidades, con la tipología de la casa chorizo. ¿Sí? ¿Más o menos se entiende, Micaela, vos que habías preguntado? No, todavía no entiendo. Recién estaba hablando con mi hermana y no llegamos a captar cómo es la onda. ¿No entendiste o no atendiste? No entendí. Hasta la casa patio entendí. Después ya... ¿Conoce la casa histórica? No, yo soy de Jujuy, nunca fui. Conoce todo el país a la casa histórica. No, si conoce, la hemos dibujado en la primaria. La dibujamos una casa. La fachada nada más. La fachada no estaba, mira. Sí. Bueno, deberíamos conocerla, ¿no? Bueno, cuando se habilite todo, porque es muy interesante y tiene que ver con el tipo de vivienda de la época colonial. No sé cómo explicar de una casa que se dispone alrededor de patios, diferentes patios, ¿sí? Esa vivienda, como explicó Diego, las habitaciones se van disponiendo en torno a un primer patio, un segundo patio. Luego los solares, esos terrenos que eran anchos, ¿sí? Esa vivienda se va partiendo en el medio, ¿sí? Y lo que genera, digamos, los locales alrededor de estos medios patios, ¿sí? Quedan patios seccionados en dos. Eso da a la tipología que conocemos como la casa chorizo. Entonces, cuando uno va a construir una nueva casa, no es que yo tengo que conseguir una casa patio grande y dividirla en dos, sino que cuando hacen una nueva, ya la hacen con la tipología en un terreno más chico de esta vivienda que se arman los locales en torno a estos medios patios, ¿sí? Y que se suceden primer patio, segundo patio, y todos los locales se arman alrededor de estos medios patios, más o menos eso. Pero bueno, ya lo vas a estudiar en la introducción o Historia 1, creo que le llaman ahora, ¿sí? Ahí estudian bien la época colonial y te van a informar mucho mejor que uno que ya lo tiene bastante olvidado, ¿sí? Ah, mira ese frente que nos hizo Diego. ¿Por qué te imaginaste así? ¿Qué son esos relojes que están ahí arriba? No sé, algo que se me había ocurrido. En realidad tenía que ser algún dibujo o algo, pero prefería hacer los círculos para que era más fácil. ¿Y en qué parte del relato habla de esa... O sea, ¿qué te hace pensar que tenía...? Entré a internet y me puse a ver fachadas de casas de la época. Entré a los planos de mi casa cuando era hecha por mi bisabuela y se marcan mucho ese tipo de fachada. Bien, está bien, sí, parece un frente así decimonónico, ¿sí? Del siglo XIX.
encontré un montón con muchos detalles que me iban así imposible de hacer, busco lo más recto posible y encontré algo parecido a eso. Y sobre la marcha fui inventando otras cosas, pero Y aquí parece que la casa está sola, ¿no? Nuevamente puede estar en el campo, ¿no? No tiene viviendas al lado, algo que sí está claro en él, o pareciera ser. claro, no, las tendría que haber dibujado, pero no me imaginaba cómo hacer algo sin hacer los mismos detalles. Siempre la vivienda o el edificio en su contexto, y el contexto tenemos que tener datos, ¿sí? En una calle, construir una calle. Bueno, perfecto, muy bien, Diego. Ahí saco de presentar. Continuemos, ¿quién? Ana Sofía. Sofía. Bien. Ana Sofía. Hola, profes. Hola. Yo tengo problemas porque no sé cómo presentarlo ¿Estás en computadora o en celular? en celular. Y como le explicábamos recién ¿tenés abierto el dibujo? ¿Tenés un PDF? Lo tengo en galería. Bueno, explícale vos, Gonzalo. No, ahí abrirla a la imagen, entonces después volver a la ventana de Google, del Meet, y ahí poner los 3 puntitos arriba a la derecha, apretás ahí y te parece un menú desplegable. En ese menú, ahí está. Y ahora tendrías que compartirnos la galería, ahí está, bien ahí. ¿Y tenés la planta? Sí. ¿Ana o Sofía? Sofía. Bien, Sofía. Ay, mira, se ve re poquito. Bueno, a ver, contanos dentro de todo el relato que venimos teniendo, algo que sea... Son casas similares hasta ahora, ¿no? Bueno, tal vez el hecho de situarnos mucho en una época hizo que sean así. Bueno, todo tuyo, Sofía. Bueno, yo busqué hacer una casa antigua. Discúlpame, Sofía, ¿puedes volver ¿A la planta? Sí, aunque no se pueda ver bien. Bueno. Yo no sabía que, o sea, no le había que dibujarle los detalles. Yo los hice a todo lo que sería el sillón, las camas, el escritorio. Bien. Pero bueno, para mí también cometí el error de que es una casa bastante oscura y bueno, que busqué que se relacione lo más posible con el libro, con el cuento. Y me imaginé que era una casa grande, céntrica, pero a la vez de un tamaño importante. Y no sé si tienen algunas preguntas para ustedes. No, contanos vos. En base a lo que venimos hablando. También es bastante oscura tu casa, decís, ¿sí? Sí. Ahí, Bueno. yo una pregunta ahí como para que conté un poquito más. ¿Qué es lo primero que dibujás? ¿O cómo definiste que así tenía que ubicar los distintos elementos? O sea, ¿cómo empezaste? A pensar, bueno, si yo leo el cuento y la casa va a ser así, bueno, lo primero que dibujo es el living o primero que dibujo el... Bueno, a mí me costó un montón hacer la distribución de la casa y lo tuve que pensar mucho y creo que quedó así y creo que quedó parecida a lo de nuestros compañeros, a lo de mis compañeros. Y bueno, primero decía de la parte de atrás, relataba primero lo que había en la parte de atrás y que estaba separado por la puerta de madera. ¿De qué madera era? Roble, roble. La puerta de roble. Y bueno, que se unía a un pasillo, que el pasillo también se unía, sí, íbamos a la izquierda, a la cocina y al baño. Y como no especificaba qué había en la derecha, yo dibujé un patio interno.
Y también decía de que el living se unía a los cuartos de Irene y el protagonista. Y bueno, y yo describí eso en mi dibujo. Y ahí está el codo, ¿no? ¿Qué codo? El que habla el relato, creo que decían tus compañeros, de la cocina y el baño, ¿puede ser? Sí. Mira, es chiquito el living, ¿no? El estar. Se ve re poquito, re tenue, pero bueno, estoy haciendo un esfuerzo. Está bien, y el patio. El patio es lo más grande, aparentemente. Son como 2 habitaciones el patio. En realidad el living mide 7 metros de ancho. No, de largo quiero decir. Y 3,5 metros de ancho. Claro, uy, sacaste. Sí. Por ahí pensar un poco lo que hablábamos recién con Nicolás, Nicolás es el que estaba hablando antes, sí. Esto de las relaciones de los espacios en cuanto a las descripciones que hacen de eso, ¿no? O sea, esas ideas de sentirse en esos espacios solos, de los tamaños de los espacios, en realidad la percepción que siente el narrador respecto a cómo se siente en ese espacio, que se siente como en espacios amplios y se sienten solos cuando la casa es muy grande, y las relaciones entre los distintos espacios que vos estás dibujando. Por eso te preguntaba un poco, bueno, ¿cómo arrancan? Que en realidad la pregunta es para los que van presentando y para todos, ¿no? También es indagar en eso, para pensarse ustedes cómo arrancan a ordenar o a dibujar estos elementos, ¿sí? Empieza el libro, empieza la descripción, y ustedes, ¿qué decisiones toman primero respecto a lo que tienen que dibujar? Bueno, un poco la pregunta. Sí. Si puedo contar yo cómo me he organizado yo para hacer el trabajo. Dale. Cuando estaba leyendo, decía en una parte que, bueno, se acordaba de la distribución y decían los locales, y que estos locales los dividía una pared que tiene una puerta de roble, y del otro lado habían otros locales. Entonces me he mentalizado una zona con tales cosas y otra zona con tales locales. Y bueno, ya identifico de medida que voy leyendo qué zona tiene la puerta de entrada y el zaguán, y qué otra zona está más alejada de la casa. Y así armo una lista, y de acuerdo, como dice, que hay un codo que dobla a la izquierda, que va a la cocina y al baño. Después, uno cuando pasa por después del zaguán, está el living, se encara el living, y después a la derecha, a los dos costados están las habitaciones. Ahí me doy cuenta que están en los dos extremos las habitaciones. Y bueno, ahí voy. Sí, bueno, eso es una manera, ¿no? Y está bien. Bueno, yo ordeno primero y acomodo las cosas que van surgiendo a partir de grandes paquetes de cosas. Y eso es una manera y está bien. Vos diga cómo fue eso tuyo. Para pensar eso, porque en los espacios y las percepciones de esos espacios tienen relación con lo que está relatando. Entonces, por ahí está bueno preguntarnos, que se pregunten ustedes cómo van ordenando y cómo van decidiendo qué hacen primero. Sí, yo primero pensé en la parte de atrás, en la parte posterior, porque es lo primero que narra el cuento, y después pensé en lo de adelante. Pero en base a lo de adelante también pensé en lo de atrás. Es como que todo tiene una correlación. Sí, están todos vinculados, es una misma vivienda, digamos, que están todos los espacios ordenados de una manera determinada. Pero bueno, ahí tiene que ver si vos decís está todo relacionado y primero armaste lo de atrás y después lo de adelante, que puede ser una manera de empezar a ordenar los distintos elementos. ¿En qué momento uno de ese proceso empezaba a pensar cuáles son las relaciones que hay entre los distintos espacios, ¿no? Porque la resultante, digamos, que es un poco la idea de este ejercicio es, bueno, ¿qué vivienda resultó? Y cuando vemos las viviendas y empezamos a charlar sobre las viviendas que van resultando a partir de la lectura,
Bueno, hay que estudiar un poco esas relaciones de espacios que se dan, porque independientemente que no sabemos cómo es, estamos todos haciendo suposiciones de cómo puede ser esa planta o cómo es la distribución de su espacio, cómo son las medidas de esos espacios, porque no las conocemos. Un poco el ejercicio también apunta a que ustedes empiecen a replantearse, bueno, si yo tengo que pensar esta vivienda, bueno, por un lado lo que se habla a modo de la percepción, si el espacio es grande, el espacio es chico, incide en lo que ustedes van a diseñar, digamos. Y por el otro lado, también es empezar a entender que las relaciones entre los distintos espacios, independientemente de que no conozcamos las medidas, por ahí tienen incidencia. Entonces, eso, vos mostrabas la planta recién y desde este lado lo primero que aparece es, ese living parece muy chiquito en relación, o muy chiquito, o desproporcionado, o con dimensiones distintas a lo que puede ser otro espacio, ¿no? Entonces, las relaciones que empiezan a darse en esas células, también es que nosotros las reflexionemos al momento de decidir qué medidas le ponemos a cada cosa. No sé si se entiende esto. Independientemente de que estemos inventando una planta a partir de una literatura, que es la parte más lúdica del ejercicio, la idea de esa reflexión es, bueno, si yo estoy leyendo sobre espacios que dan la percepción de grandes espacios, con grandes alturas, y por ahí las cosas que mencionan a modo descriptivo en el cuento, en algún punto el proceso nuestro también tiene que ser, bueno, hay un espacio que tiene una relación con otro espacio y eso tiene que haber una proporción, porque en los periodos decimonónicos y hoy y siempre se busca que haya una relaciones proporcionales de los espacios. Uno entra en una casa chorizo, una casa patio, que son los ejemplos que han surgido, aunque entre paréntesis yo creo que no es la tipología esta, o sea, el cuento puede haberse referido a otra tipología de vivienda que no sea la casa patio, pero bueno, eso ya otra charla en todo caso, pero sí que se proyectaban espacios que tenían relaciones proporcionales. Esas relaciones proporcionales estaban en relación a lo que se pensaba en esa época que estaba bien, o que era correcto. Pero por ahí, hacer ese ejercicio les sirve a ustedes para aprender a entender que hay relaciones proporcionales entre los espacios que habitamos. Y por ahí, estos ejercicios ayudan a que vayamos afinando eso, ¿no? A que la relación que hay entre un espacio living y los espacios dormitorio, y el espacio baño, digamos, o cocina, en el caso de los elementos comunes de una vivienda, hay una relación de proporciones de eso. Entonces, empezar a observar un poco esas cosas es parte también de la idea de este ejercicio. ¿Entiende esto? Sí. Por ahí me fui un poco por la vertiente, pero bueno, un poco la idea era eso, que empecemos a ver también esas cosas cuando dibujamos, aunque no sepamos bien qué estamos dibujando porque estamos inventando, sí saber que va a haber una relación dimensional en las cosas que dibujemos, tiene que tenerla. ¿Sí? Sí. Bueno, ahí no sé si quieren que veamos otro, ¿querés decir algo más vos, Pablo? Estás en silencio. Sí, sigue Daniel y Victoria el Moral, y vamos cerrando, así no se hace muy largo. ¿Puede ser? Daniel. Sí. Profe, sí, ahora ya he entendido el tema aquí para compartir. Es más fácil cuando lo descubrís vos, ¿sí? Ahora no te lo voy a olvidar más. A ver, dale. Perfecto. ¿Ese? Ahí va. No sé. Sí, ahí se ve. Bueno, primero que nada. Es muy parecido a lo que hicieron tus compañeros, ¿no? Claro, es que el relato, para mí, yo como lo había leído, como le dije en la secundaria, yo me acuerdo del tema y me acuerdo que yo fui porque hicimos una tipo obra de teatro con ese tema y en la escuela como teníamos las dimensiones, nosotros armamos como el tipo de teatro y yo era el que contaba. El que contaba y, bueno, había dos actores nomás, o era el invasor vos, Daniel. No, el que contaba y Irene era una compañera mía. Eso fue en un curso ahí, en el mismo, un curso grande que tenemos ahí, cerca del taller. Y bueno, yo me centré en que
El tipo, el narrador entra por la puerta del zaguán y yo entendí por eso que es una entrada como tipo pasillo, que lo vi en internet de nuevo para ver bien. Y usted subía, llegaba por la vereda y entraba hacia adentro como tipo de descanso y de ahí abría la puerta para recién entrar. Y ahí decía que en la entrada principal estaba el living. Y el living y a sus lados, a los lados, los dormitorios de él y de su hermana. Después que tenía un pasillo que se conectaba al living, el pasillo seguía derecho y había una puerta de roble, que es la que está ahí, y él doblaba hacia la izquierda. Y a la izquierda está el otro pasillo, porque ahí dice que es un pasillo más angosto, porque dice el pasillo principal de 1,30 m más o menos, porque un pasillo es un pasillo angosto. Y el más angosto lo dice de 1 metro. Es más estrecho, dijo él. Y como decía que caminaba hacía unos pasos más o menos largos, entonces yo a la puerta, la cocina la decidí poner más abajo ahí sobre el muro, donde termina, donde delimita. Y después el baño, a la par nomás está el baño, que aquí dice que la puerta de roble divide la zona en dos. Yo me acuerdo de eso, que el comedor está para un lado, ahí digamos, bien, usted pasa la puerta de roble, ahí está el comedor, yo lo imagino la biblioteca al frente, la sala y bueno, las 3 habitaciones que están en las partes más apartadas, dice el cuento. O sea, y el ejemplo del baño, pues yo me fijé por qué el baño queda ahí, me puse a investigar y yo me di cuenta que anteriormente en las casas antiguas, muchas de las casas antiguas, había un pasillo siempre, que tuve, digamos, la experiencia de ver casas antiguas, es un solo pasillo donde están las habitaciones alrededor y siempre lejos de las habitaciones recién está el baño. O sea, usted tiene que caminar todo eso para el baño. Y por eso es lo que yo entendí. A ver, Daniel, poné toda la planta, quiero ver toda la planta. ¿Y de dónde sacaste esta organización, Daniel? ¿Vos te lo fuiste imaginando así? Sí. ¿Y esto cómo lo dibujaste? Porque, como le dije, yo lo hice a la obra. Me tuve que acordar y me fui acordando con el tiempo. Yo me imagino en la mente, me pongo en la mente del autor y me imagino cómo estaban las cosas. Pero vos hiciste una obra, ¿sí, Daniel? ¿Y quién fue el director de la obra? Una profesora. ¿Y quién armó la escenografía de esa obra? Había un profesor que teníamos nosotros de cine y teatro. Sí, escucha. ¿Y esa escenografía incluía toda la casa? No, digamos una parte, porque era la parte de frente, la de atrás era una puerta que separaba, pero la parte de frente era importante para nosotros porque la parte de atrás solo había la puerta que supuestamente no podíamos pasar, porque la parte cuando relata el tiempo, porque había un chico, compañero, que relataba por mí y vos actuabas, ¿no? Escúchame, Daniel. ¿Y cómo es el frente o no tenía frente en la obra? No, sí, tenía el frente, tenía toda esa parte, pero la parte de atrás no lo mostraba porque decía que era un pasillo solo. No sé por qué prácticamente no lo hice la parte de atrás, pero yo me imaginé la parte de atrás como que. Pero vos no te estoy hablando de la parte de atrás, te estoy hablando del frente. ¿Lo dibujaste al frente? No, sí lo dibujé, pero es algo difícil de explicarle. ¿Qué? Pero usted se me va a reír. ¿Vio cuando dicen que el perro se comió mi tarea? ¿Qué tengo que esperar? Dale digestivo al perro. No, ¿en qué dibujaste? ¿El dibujo en qué es? En una hoja 3. En una hoja 3 lo dibujaste vos. Sí, por eso es que me abarca casi toda la hoja. Bueno, podría haber puesto la hoja paisada y no retrato, ¿no? Bueno, Daniel.
¿Estás seguro, ¿estás seguro que me hace referencia a la obra, todo? Sí, mire. Eso, no sé si la ve. ¿Qué? ¿Vomitó el perro? No, es lo que me quedó de la fachada. Pasa que yo Bueno, por dejé eso. la hoja, yo me fui a dormir porque terminé tarde, dejé la hoja en la mesa, una hoja, la que estaba haciendo la planta, esa se salvó porque estaba encima del tablero. Y a ver, La otra ahí tenés estaba la- ahí tenés la hoja dibujada, a ver, mostrámela, ¿o no? La de tener la planta. ¿Esa esa es la es? planta, sí, Bien. Bueno. esa se salvó. Bueno, Daniel, me llama la atención porque me hace acordar mucho a otra casa, ¿sí? A otra interpretación igual a la tuya, igual al director, al que hizo la escenografía de la obra que participaste, ¿sí? Así que La bueno, parte de atrás la hice yo, pero digamos la parte de adelante no me acuerdo porque yo no me acuerdo, cuando hicimos esa obra no nombraba la parte de atrás, digamos, mayormente nombraba adelante. Y bueno, y esto es lo que me quedó de la fachada. bueno, qué pena. O sea, lo tenés que adiestrar al perro ese, ¿no? Porque si no, No, así no va a llegar a completar el cuatrimestre, ¿no? es que siempre la dejamos afuera y esta vez quedó adentro mi descuido y bueno. Bueno, por eso, o lo adiestrás o sos cuidadoso. Pero, Toma, ahí bueno, está el perro encima. sí, Parece ahí muy anda. tranquilo. Ahí Yo no anda. sé si el perro que muerde hoja es. No sé. No, esa perra, mira. O lo tendrás que alimentar, capaz que pasa por ahí, Daniel, ¿no? No, sí, come. No, es que pasa que es muy revoltoso, por eso. Y es muy, nunca la he adiestrado bien. Bueno, 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 eso era Daniel, es todo. la perra. Bueno, Ya voy a hacer la fachada. De fíjate bien nuevo, en la planta, fíjate bien en la planta, porque alguna vez estoy recordando, vi una representación de la casa tomada y me recuerda mucho tu planta a esa sí, representación, ¿no? Salvo que coincidamos en interpretaciones con alguien que hizo no sé en qué tiempo, ¿sí? claro. Bueno, No, sí, puede ser, pero como yo le dije, yo hice lo que yo me acuerdo nomás de lo que bueno, cuando le hice la obra. Y más o menos me tiro una directa que así podía quedar las cosas, digamos. bueno, Porque bueno, en la dale. dejo la separación, porque ahí hay un ventiluz y bueno, no podía pegarlo con el dormitorio. Tenía que Bueno, separarlo porque tiene que salir afuera. dale, Daniel, gracias. Pasemos a Victoria, ¿sí? No de nada. No, no. Victoria, Buenas tardes, profe. Lo pongo. Victoria, dale. ¿Se ve, profe? Sí, sí se ve. Bueno, Ahora, a ver, son parecidas todas, ¿no? Me llama poderosamente la atención, se ve que no hicimos el ejercicio, o están todos de alguna manera conectados telepáticamente, Conectados. ¿sí? Sí. Conectados telepáticamente, o hay algún otro tipo de conexión, ¿m? Más inmediata, ¿sí? Que los hizo. Mira, son muy parecidas las interpretaciones sobre un cuento que dio infinitas interpretaciones, ¿no? Va, infinitas, múltiples interpretaciones desde lo literario. Mira, espacialmente son bastante similares las pocas que indagamos. A ver, dale, Victoria. eh, bien, yo, bueno, empecé primero llevándome por el zaguán, que me pareció algo muy característico de la casa, digamos, lo que más definía. Entonces, bueno, empecé con eso. Y también me llevé porque decía que cuando las puertas estaban abiertas, daba la impresión de una casa muy grande, entonces sí o sí se tenía que ver como que la amplitud del pasillo y que se veía muy grande. Y bueno, después que el living, lo que sí me parece que ahora que lo escuché todo, que lo hice muy chiquito, las medidas, que el living quedó chiquito, los dormitorios, y bueno. Después, lo que sería la segunda parte de la casa, la distribución, no, o sea, como no me pareció que dio muchos detalles sobre cómo estaba distribuido, pero bueno, el comedor lo hice cerca de la cocina, que era lo que me parecía, digamos,
Y bueno, los 3 dormitorios lo puse como yo pensé porque no sabía cómo ponerlo. Y bueno, y eso no. Bueno, y vos pensás que así era la casa. Pensás, Victoria, vos la imaginaste así a la casa, inclusive el frente y el croquis que hiciste. Sí, traté de darle como un estilo antiguo, digamos, que es lo que yo pensaba que era. ¿Y cuáles fueron las referencias que usaste? A ver, te sentaste, digo, tengo que dibujar esto. Leíste el texto, ¿y por dónde empieza uno a hacer este trabajo? Porque eso llega a una configuración muy definida. No vamos a, ya sabes lo que hablamos de tus compañeros, el tema del contexto, que aquí tampoco está claro, parece una vivienda aislada, pero bueno, dejando de lado eso, ¿cómo empieza el trabajo a definir los espacios y a darle la forma final, que es la que vos presentás? ¿Se comprende? O sea, estás frente a la lámina en blanco. ¿Cómo empezaste? Bueno, claro, primero yo empecé poniendo todas las habitaciones que al principio las nombró, bueno, en una lista. Y después traté de darle una dimensión más o menos razonable en la que entre el zaguán, que sea algo largo, y que entre los dormitorios, pero yo me limité un poquito, digamos, en la distancia, que me parecía que era una casa angosta. Entonces, bueno, hice la entrada, el living, y no sé, después me llevé de manera que no quede tan chiquito el living, pero tampoco tan grande. Y traté de que sea toda una sola cosa y que solo sobresalga el zaguán. Bien. Bien, ¿había alguna otra referencia al momento de...? Porque yo podría haber puesto las habitaciones, podría haberla puesto una a la par de otra, ¿sí? Vos pusiste, por ejemplo, la parte de atrás, 3 arriba, 3 abajo, habitaciones en general, con todo lo que después el destino de cada una, pero podría haber sido 6 en hilera con el pasillo de ingresar, ¿sí? ¿Me entendés lo que te digo? Pueden ser diferentes configuraciones que espacialmente tienen la misma superficie. Suponte las 3 de abajo, ¿sí? Yo las pongo de la parte del fondo, después de la puerta no era de cedro, era de roble, ¿sí? Esas 3 de abajo las podría haber puesto de forma continua, alineadas con las 3 de arriba, ¿sí? Y sería otro tipo de vivienda, diferente. O podría haber tenido otra configuración. ¿Por qué adoptamos esa? ¿Qué dice, qué mensaje en el relato hay que dice que podía ser así? Con un pasillo en el medio, 3 arriba y 3 abajo. No sé. Tiene que haber un dato para que uno... ¿me entendés? Yo puedo poner las 6 alineadas, ¿sí? ¿Hay algo en el relato que te diga que no pueden ser 6 alineadas o no pueden ser 4 arriba y 2 abajo? No, yo no sé. Aparte, yo lo hice así porque pensé, bueno, que el zaguán estaba en el medio y que se veía como un pasillo largo hasta el final. Y como al principio había un dormitorio en cada lado, supuse que había la misma distancia para los dos lados y entonces los distribuí de manera, digamos, equitativa para cada lado. Bueno, puede ser, pero no invalida lo que yo te digo de que Perdón. ¿Ah? No, pues termina. No, hasta ahí nomás llegaba, Gonzalo. No, hay una no sé si una observación tampoco, pero sí pensar en este otro espacio, ¿no? El tema del zaguán, porque se hace mención, porque es un lugar como importante dentro del relato, el zaguán, ¿no? Porque es el último lugar en el que ellos están antes de tener que tirar la llave. Pero en la mayoría, sobre todo en lo de Daniel y creo que en la mayoría de los casos ha surgido el zaguán como un espacio que está como un agregado en el mismo living, ¿no? O sea, como en la mayoría de los casos, que no sé si en todo lo que hemos visto, pero en muchos casos que hemos visto, el zaguán tiene esa conformación que es como un elemento que se mete dentro del living, ¿no? Y por ahí, no sé, digamos, si uno se imagina ese living, no sé si es como confuso ese espacio con ese otro espacio metido adentro. No sé si se entiende la duda, que si ese zaguán realmente es un espacio más pequeño que se mete dentro de un espacio mayor, o son dos espacios que están vinculados por una puerta, pero no se juxtaponen de esa manera.
cómo está puesto el zaguán acá y creo que en el Daniel y en algunos más, es como que está metido dentro del living. Y en realidad el zaguán, como espacio, tiene su propia conformación y sus propios límites y no está como estorbando a otro espacio, ¿no? Me da la sensación por la lectura y por la idea de hall de acceso o de zaguán de ese momento que se tenía. Como para ir, digamos, como esto ya es pensando esos espacios y cuál realmente puede haber sido, suponiendo siempre y teorizando sobre la literatura, si el espacio de zaguán era realmente un elemento que se metiera de esa manera en otro espacio que era el living. Más considerando que en la mayoría de los casos, en lo que se ha dibujado acá, son todos espacios que se van sumando, se van uno al lado del otro, ¿no? Se van como un trencito que se van sumando las habitaciones vinculadas a una circulación. Esa conformación que hemos visto en la mayoría de los casos responde de alguna manera a un orden de estructurar el espacio típico de vivir. Ahora, eso por ahí sí se contradice con la manera en la cual está vinculado el zaguán con el living. Son formas distintas, conformaciones distintas, y que muchas veces, ahí sí me parece que hay una contradicción en cuanto a imaginarse los espacios. Si las conformaciones de las viviendas, en la mayoría de las cosas que estamos viendo, que han presentado, tienen esa conformación que es básicamente una circulación y elementos que se van sumando, ya sea para los dos lados o para uno, bueno, el espacio zaguán, y debería tener una conformación similar en relación al living, y no una manera en que se está metiendo de la manera que está metiendo. No sé si se entiende la diferencia o a lo que me quiero referir respecto a cómo se imaginan los espacios y cuáles son las posibles respuestas, ¿no? Es como que está metido como a la fuerza el zaguán. Es el único espacio que parece que está metido a la fuerza, y no lo digo solamente del caso tuyo, Victoria, ¿no? En la mayoría, y esto avanzando un poco en esto, como para ir cerrando, tampoco para estirarla mucho, pero es como que la forma en la cual se diseñó, se propone cómo podría estar el zaguán puesto en ese espacio, no tiene mucho que ver con la manera en la cual se diseñaba en función de las propuestas que estamos viendo. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Pero nada, ahí. Profe, disculpe. Yo lo que he visto en varias fotos de las casas o de las casas que conozco antiguas con zaguán, es como que el zaguán da una sensación a una solución, como si fuese una solución para poder llegar desde afuera de la casa hasta la sala principal, entrada, cuando hay cuarto o hay otras habitaciones más adelante. Es como una suerte de solución, no se lo ponía por poner, sino para solucionar un pequeño puente entre la afuera y la sala principal de la casa, que en este caso es el living. Sí, por supuesto, te entiendo perfectamente, y es la idea, es el espacio que articula el exterior del interior. Ya por ahí después vamos a avanzar un poco más en esos espacios que funcionan de nexo, ¿no? Eso sí, el objeto en sí del zaguán sí lo entiendo. Lo que yo hago referencia un poco y de lo que venimos viendo, ¿no? De las ideas que han prefigurado ustedes respecto al cuento, que vos fíjate que en el caso que estamos viendo, pero se repite, las habitaciones son elementos que están puestos uno al lado del otro, vinculados a través de una circulación lineal, ¿sí? La consecución de elementos de átomos, digamos, de células, no de átomos, de células que se van poniendo una al lado de la otra, vinculadas a partir de una circulación. Es como una estructura del espacio muy ordenado. Si vos por un momento, el objeto zaguán, el elemento zaguán, no está puesto, no está configurado con la misma lógica de composición. Es como que está juxtapuesto en el living. Es como que el espacio del living, que es mayor, aparece un elemento que se mete, que es el zaguán. Esa conformación de esos dos espacios es muy distinta a la idea de poner elementos unos al lado del otro y que se vinculan con la circulación. No es el objeto en sí o para qué estaba, por qué existía el zaguán, sino la reflexión que por ahí tiro es la conformación de los espacios, como ustedes imaginan.
hay una manera de ordenar los espacios y el zaguán no responde a esa manera de ordenar los espacios. ¿Se entiende ahí? ¿O los mareé mucho? Si los mareé mucho, sigamos nada más. Capaz que no, Sí, no profe, se sí se entiende. Sí entendí, sí entendí. Sí, profe, sí se entendió. Se entiende. Bueno, si no hay más, Gonzalo, bueno, gracias, Victoria. Ya vamos cerrando para que segunda parte, vamos a intentar de que las clases no se hagan tan largas, tediosas, y para que ustedes las puedan consultar y no piensen en clases de 3 horas como hemos colgado la vez pasada, ¿sí? A ver, el ejercicio tenía cierta riqueza, ¿sí? Por eso nos interesó planteárselo, por la riqueza de cómo trasladamos una interpretación, o cómo interpretamos un texto que habla de espacios arquitectónicos, ¿sí? Relacionados de alguna manera, inclusive relacionados con alguna situación particular que cuenta el relato. Una situación cotidiana y unos sucesos que van ocurriendo en el relato, y todo esto plasmado en espacios, ¿sí? En espacio de la vivienda, que es el tema que vamos a tomar. Creo que el texto daba para que nos imaginemos, más allá de la investigación de cómo eran estas casas, que podemos hacer todo y está bien que lo hagan, por lo menos a mí me llama la atención la similitud en la estructura organizativa de las diferentes casas que vimos, ¿sí? Como si hubiese una conexión entre los planteos de ustedes. En ese sentido, quiero decirles que ustedes tienen, ¿qué generación serían? ¿Cómo se llaman ustedes? ¿Centennial, X? ¿Cómo son? No son. Centennial. Ustedes son Centennial, ¿no? Centennial. ¿Tienen ventajas? Tienen ventajas y desventajas. Bueno, no sé, por tomar alguna de estas definiciones que hacen sobre la juventud, sobre la cual no tengo mucho conocimiento, pero sí infiero que tienen un acceso inmediato. Hay mucha información a la cual pueden acceder de una manera muy inmediata, muy fácil, ¿sí? Y cuando uno tiene ese acceso, ¿sí? Esa facilidad de acceso, puede ser que ello nos tienda algunas trampitas, ¿sí? Donde yo rápidamente quiero hacer un proceso de investigación y podemos encontrar o ver determinadas configuraciones que nos van coartando el proceso o el proceso creativo que pretendíamos imprimirle a este ejercicio, que esperábamos nosotros, ¿sí? Entonces, a veces, tal vez bueno, como le dijimos, uno va aprendiendo, ¿no? Con esto, ya dimos este ejercicio, cuando lo demos de nuevo vamos a tomar otra consigna. Tal vez la única investigación que tenemos que haber tenido es solo el texto, interpretar solo el texto, y no ir ni pensar cómo eran las casas, ni cómo habían sido las casas, simplemente interpretar pura y exclusivamente el relato y la configuración espacial que cada uno de ustedes podía interpretar del relato. Creo que haber investigado, ¿sí? De hecho, creo que es evidente que algunos lo hicieron, nos limitó este proceso creativo que es al que nosotros apuntábamos, ¿sí? Esto queda más o menos evidente en la similitud, ¿no? No solo en la similitud, sino en la similitud de lo que es la estructura organizativa de las viviendas que han presentado, ¿sí? Entonces creo que en ese sentido, bueno, nosotros como docentes ya replantearemos la consigna cuando lo demos, cuando lo volvamos a plantear, porque en realidad nos interesaba, y que sea bastante subjetivo también la interpretación del relato. Creo que han quedado atrapados en algunas prefiguraciones de consulta que por lo menos yo infiero que las hicieron, ¿sí? Y de las cuales no pudieron, o tal vez necesitaban hacer esas consultas para
El arquitecto Sacriste decía, ya lo van a estudiar, que no hay nada más feo que la página, que la hoja en blanco, a la cual uno se... nada más angustiante, cuando... Por eso preguntaba yo cuando, no sé si a la última estudiante que presentó, ¿cómo empezamos? Tenemos la página en blanco y ¿cómo empezamos? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Sí? Es un estado del proceso de diseño que es bastante... genera mucha incertidumbre, bastante angustia, si le queremos poner, porque uno muchas veces no sabe hacia dónde agarrarse. Bueno, este ejercicio le damos la libertad ¿no? De tener. Bueno, ahí tal vez la época le fue una mala pasada, no sé si a todos, por lo menos lo que vimos, de esta investigación que infiero que podrían haber hecho, los limitó un poco en la creatividad que pensamos que podía tener el ejercicio, ¿sí? Bien, eso por un lado como resumen del ejercicio. Ahora lo suben todos al aula nueva, ¿sí? Ya está habilitado, lo suben, así nosotros ya lo evaluamos en conjunto, ¿sí? Ya tenemos el registro y comenzamos a sumarlo a las carpetas individuales que tenemos. No sé si, después quiero aclarar otra cosita para ya terminar, no sé, Monje, Calaca, si quieren aportar algo más sobre el ejercicio en general. Consultaría si capaz que alguno muy rápido tiene otra lectura de la planta, si alguien interpretó otra cosa muy distinta a la que venimos viendo. Capaz que no lo llegamos a mostrar ahora, pero capaz que alguno tuvo una interpretación muy distinta y capaz que estaría bueno saberlo, digamos, porque me parece que, bueno, un poco tiene esto que todos tuvieron una lectura similar y creo que da por las herramientas que hoy por hoy hay. Entonces, capaz que alguno tuvo otra interpretación del texto, si no es así, alguno que haya de alguna forma sido distinta su interpretación. No. Yo no muy distinta, pero sí no es tan parecida a la de mis compañeros. Bueno, después la vamos a ver, no quiero alargar, pero quería saber capaz que alguno arrancó por otro lado, tuvo una experiencia distinta, la manejó distinto a la interpretación. Profe, yo sí tengo un poco distinto la planta. Bueno, ahí lo vamos a ver. ¿Y cuáles fueron? Bueno, ahí lo vamos a ver, pero sí, está bien. Profe, yo me enfoqué más en la parte de adelante, no hice la parte de atrás, no sé si está mal. O sea, hice dos locales nomás de la puerta esa de roble, hice 2 locales y no seguí para atrás. A vos directamente te daban terror pensar en los ocupantes. Me enfoqué más, claro, más en la parte de adelante. Bueno, no sé si quiere que lo haga la otra parte también. Bueno, estaría bien, pedimos la vivienda, que el relato habla de la parte, cómo era, y de habitaciones, esto que decían tus compañeros que leíste, era una casa para 8 personas cómodas. Sí, 8. Vivían 2. Una casa espaciosa, sí. Habría que concebir la vivienda entera y su situación de contexto, todo. Bueno, nada, eso, que cuando consultamos o vemos o hacemos una investigación, uno corre el riesgo de estar dibujando la interpretación del texto de otra persona, no de uno. Lo que queríamos nosotros era su interpretación, no la de otra persona, o como decía Daniel Bustamante, por eso le preguntaba, él dijo que hizo esta obra, bueno, entonces, ¿quién hizo la escenografía? Él estaba presentando la interpretación de la escenógrafa o el director de la obra, ¿sí? No la de él. Y a lo que a nosotros nos interesa era en este ejercicio su interpretación de un relato y cómo traducimos esto al espacio arquitectónico, ¿sí? Bueno, damos por cerrado este tema. Y una aclaración que voy a hacer sobre la entrega, no sé quiénes están aquí, sobre la última entrega y el proceso que hicimos para que esto quede bien claro y luego lo vamos a poner sobre escrito. El día 9 es la última y ultimísima recuperación de los trabajos, ¿sí?
lo que tienen que cumplir es el 75% de los trabajos presentados. En realidad deberían cumplir todos para poder acceder al máximo de notas si están bien. Como límite el 75%, y en ese 75% tiene que estar sí o sí incluida la entrega final. No puede no presentarse el trabajo final. Estuvimos repasando, son 6 instancias de recuperaciones que dimos desde el día 22 de abril. Bien temprano comenzamos a abrir instancias de recuperación. Con lo cual esta es la última, no habrá más. Y el alumno que no cumpla con estas condiciones, creemos por la situación especial en el contexto de pandemia, hemos abierto tantas instancias de recuperación. En la presencialidad no hacemos ni la mitad, ¿no? Pero bueno, atendiendo a los avatares de la situación, a las problemáticas que algunos nos plantearon de conectividad, todo eso, que dimos las facilidades, pusimos las clases, tratamos de que ustedes tengan acceso a todo lo que está dentro de nuestro alcance, producir los contenidos, que ustedes pueden consultarlo de manera asincrónica, ¿sí? O conjuntamente en las clases, así que es la última instancia. El que no pueda completar el día 9 con estos requerimientos en cuanto a forma, a cantidad y a nivel de presentación, no va a poder seguir el curso, ¿no? Esto que quede claro. Hasta el día 9 tienen para ponerse, por supuesto estoy hablando de los alumnos que no están conceptuados, ¿sí? Está bien claro en la planilla. Entonces, en ese sentido, un poco aquellos que no están y quieran continuar el curso, es necesario que cumplan con estos requisitos que hemos puesto. No solo en tiempo, sino en forma. Los trabajos tienen que tener nivel. Y en esto que quede muy claro, porque en la última recuperación, alumnos que recuperaban el trabajo final, nos entregaron de nuevo el trabajo final con la foto un poco mejorada. Eso no es una recuperación es hacer de nuevo el trabajo, ¿sí? Hacer de nuevo el trabajo y mejorarlo, introduciendo los conceptos en las críticas, consultas que fuimos dando y que está todo subido al aula virtual. Por favor, que quede bien claro en esto. Hay alumnos que han presentado capturas de pantalla del celular. Eso a nosotros, la verdad no nos da ganas de ver esos trabajos, ¿sí? Nos requiere un esfuerzo muy grande y por supuesto que no son trabajos bien presentados. Desde el día 1 hemos insistido en la forma de presentación, cómo tienen que sacar la foto, hemos sido muy tolerantes en ese sentido, llevamos 2 entregas, ya es totalmente redundante y cansador estar diciendo esto, pero tiene que ser así. Los trabajos tienen que ser presentados en tiempo, en forma y con el nivel requerido para ser aprobados. Aquellos alumnos que presenten la recuperación y su situación siga igual en la planilla, como ya lo aclaramos por el WhatsApp, es porque sus trabajos no han reunido las condiciones mínimas o el nivel necesario para ser aprobados, ¿sí? Así que tenemos la esperanza y la vocación de que se pongan al día todos los alumnos que tengan la voluntad de hacer el segundo cuatrimestre, pero nosotros también necesitamos trabajar con aquellos que sí van a seguir haciendo y cumpliendo con todo lo que el curso demanda, ¿sí? Porque es necesario para el proceso de aprendizaje de ustedes. No se puede aprobar un curso de taller en 10 días, ¿sí? Todo el proceso de aprendizaje con el seguimiento de cada trabajo está anilado. Nosotros ya tenemos prácticamente delineado este cuatrimestre con la consecución de prácticos que los tienen que hacer. Si no los hacen, esto se nota en el avance del trabajo. Por eso recibimos de aquellos alumnos que están recuperando el trabajo 3, errores ya de presentación, nada más. Así que presentemos todo y presentemos con el nivel que requiere el curso, que ya lo saben. ¿Sí? Queda claro esto, ¿sí? Para todos aquellos que van a acceder y
y los instamos a que lo hagan y recuperen el trabajo. Pero ya no va a haber más. Esta es la 6ª instancia de ponerse al día. Más que suficiente, ¿sí? Si alguno tiene algún inconveniente extra, nos lo comunica por privado a cualquiera de nosotros 4, que lo vamos a charlar y vamos a ver. Casi la única que podamos atender el tema de conectividad, ¿sí? Luego las otras condiciones de acuerdo a lo que preguntamos y hablamos con cada uno de ustedes, tratamos de ir subsanándola, grabando las clases, subiendo la información al aula, ¿sí? Bueno, listo, no quiero cansarlos con esto. El trabajo para el viernes ya le vamos a comunicar, el trabajo para el lunes, ¿sí? Ya le vamos a comunicar por WhatsApp, ¿sí? Ya lo vamos a definir con los arquitectos, vamos a hacer los ajustes de acuerdo a las deducciones que saquemos de esta clase y se lo comunicamos. ¿Puede ser? Sí, profe. No sé si quieren algo más, si me olvidé de algo. Profe, una última duda. ¿Cómo nomenclamos el trabajo para enviarlo ahora? Ya le vamos a dar, pero sí, porque nos interesa, porque hasta los trabajos mal nomenclados, quiero que tomen en conciencia el trabajo que nos significa para nosotros, ¿sí? En un total, bueno, no lo tengo ahora, pero son como 700 trabajos que se presentaron, o 600 el cuatrimestre pasado. A muchos trabajos los tuvimos que cambiar el nombre, ¿sí? Porque para nosotros nos genera realmente un trabajo adicional, ¿sí? Le tuvimos que cambiar, llamarlo como tiene que ser, un punto, una coma o un guión que ponen diferente, se cambia el orden, ¿sí? En donde nosotros lo vamos bajando, entonces se nos suma un trabajo, la verdad es un trabajo que insume tiempo más que nada, que si ustedes lo multiplican por los 50, 60 trabajos que están presentando, para nosotros es mucho, así que prestemos mucha atención. Y la nomenclatura deberíamos usar la misma que usábamos, Ana, no sé si está por ahí la placa, y la subimos, pero por favor, con mucha... ¿La podemos volver a subir? Y nomenclamos de la misma manera, TP1, TP01, pero por favor, prestando mucha atención a esto, porque algo que salga de eso, para nosotros es un trabajo adicional, ¿sí? Que nos ahorraría mucho no hacerlo. Me acuerdo el último día, antes de ponerle los conceptos, estábamos renombrando archivos, para poder ponerlo en su carpeta particular y verlos en orden, ¿sí? Verlos con el 1, el 2, ir pasando. ¿No? Veíamos el 1, el 2, nos saltaba el 10, teníamos que buscar. Era un trabajo adicional bastante engorroso. Profe. Sí. Yo lo pude subir recién al trabajo, le puse trabajo práctico número 11, o sea, está bien nomenclado, pero le puse número 11, ¿está bien? No, va a ser el 1 de la segunda parte. ¿El 1? Okay. Sí, pero bueno, a ver, si ya está subido, ya está, no sé si pueden... Ahí creo que aparece la opción de borrar entrega o algo así, que es diferente al otro campus. Bueno, está bien, buenísimo. Entonces, fíjate, Luana, si lo podés, y tomemos la misma nomenclatura que veníamos usando, ya no me acuerdo, pero la arquitecta lo puso muy claro, con el nombre de ustedes y la forma, no sé si era apellido primero, nombre después, separado por guión bajo o guión medio. Tomemos la misma y este es el TP01, ¿sí? Entonces, lo subimos así y a nosotros nos ahorran, la verdad, le digo, mucho trabajo. Por eso hemos puesto la nomenclatura de presentación. ¿Está claro? Sí, profe. Gracias. Bueno, ya les mandamos la consigna del próximo trabajo para el día lunes, ¿sí? O bueno, ¿cómo vamos a seguir? ¿Bien? Mirá la hora que... Bueno, listo. Estamos en contacto entonces. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe. Bueno, nos vemos, chicos, chicas, cuídense. Chao, profe. Nos vemos el lunes. Ya vamos a subir esta clase también. ¿Que nos quedamos un ratito? Dale. Bueno. Chao. Adiós.
como si nada, se hace largo, ¿no? Totalmente. Se hace largo, ¿eh? ¿Qué han sido? ¿Cuántos han sido? 6 trabajos, no sé. Ahí podés cortar, Pablo, ¿no? ya. ¿Ah? Pablo, de la grabación, cortar la grabación. Ah, sí. ¿Cómo era?